Mamá, ven para Navidad, no será lo mismo sin ti. Eso me dijo mi hijo hace 3 semanas. Esas mismas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza mientras yo estaba sentada en el aeropuerto, con mi maleta en los pies, viendo a todas las familias abrazarse, menos la mía. Aterricé a las 3:17 de la tarde. A esa hora exacta, según el mensaje de Daniel, todos estarían ahí esperándome. Los niños hicieron dibujos para usted, escribió. Laura está preparando su ponche favorito. Vuele, mamá. ¿La necesitamos aquí? Yo, tonta de mí, lo creí. Me levanté a las 5 de la mañana, me puse el suéter rojo que mi difunto esposo adoraba, preparé unos polvorones caseros y guardé en mi bolsa el collar de perlas baratas que pensaba regalarle a mi nieta Sofía. Había pedido dinero prestado a mi vecina para completar la pasaje. Pero no importaba. Era Navidad. La primera Navidad en años en que me pedían para estar con ellos. Cuando salí por la puerta de desembarque, mis ojos buscaron inmediatamente el letrero con mi nombre. Una sonrisa. Una mano saludándome. Nada. No era imposible que estuvieran estacionando, pensé. Quizá el tráfico, quizá un contratiempo, quizá... A las 3:30 envié el primer mensaje. Hijo, ya llegué. A las 3:45 llamé. El celular sonó 5 veces y se cortó. A las 4:10 envié otro mensaje. ¿Todo bien? Estoy en la puerta B. La terminal se vaciaba. Las familias se abrazaban, reían, recogían maletas, salían corriendo con los niños de la mano. Los empleados ya empezaban a cerrar algunas áreas. Y yo seguía ahí, sola, con mi maleta azul y mi suéter rojo que ya empezaba a picar. A las 4:40, cuando volví a marcar, la llamada ya no entraba. Buzón de voz. Sentí un hueco en el pecho, el mismo hueco que sentí el día que enterré a mi esposo. El mismo hueco que sentí cuando mis hijos se fueron de casa y nunca más volvían a cenar conmigo. Ese hueco antiguo, ese que yo creí que ya estaba muerto. Me senté en una de las sillas de plástico del área de espera y me quedé mirando la puerta automática abrirse y cerrarse sin descanso, abriéndose para todos, menos para mí. Entonces, a las 5:02 sonó mi teléfono. No era Daniel, era una notificación de Instagram. La abrí sin pensar. Y ahí estaba. Una foto, reciente, publicada hacía apenas 6 minutos por mi nuera Laura. La mesa de Navidad montada, las velas rojas encendidas, el pavo recién salido del horno, los niños sonriendo, con sus suéteres nuevos, y en el centro, Daniel, mi hijo, sonriendo como si nada, como si no me hubiera dejado plantada a miles de kilómetros de mi casa. La leyenda decía, nuestra Navidad perfecta, en familia. Se me cayó el celular de las manos, literalmente. Rebotó en el suelo y se deslizó hasta los pies de un señor que esperaba su taxi. Sentí que el aire me faltaba, que el piso se movía, que el corazón, ese corazón que yo había dado por ellos sin reservas, se me rompía de un modo que no sabía que aún era posible. No fui olvidada, no hubo tráfico, no hubo contratiempo, no hubo urgencia, fue deliberado, planeado, ejecutado. Mi asiento vacío en la mesa era parte del plan, porque en la esquina de la foto, detrás del pavo, podía ver algo más. Una silla movida, apartada, arrinconada, como si hubieran quitado un lugar de última hora. Mi lugar, el lugar donde yo debería estar. Agarré mi celular, mis manos temblando, y escribí: Daniel, estoy en el aeropuerto. ¿Van a venir por mí? La aplicación indicó vista, ni siquiera respondida. Y entonces la respuesta llegó, seca, rápida, cruel. Mamá, lo siento. Las cosas se complicaron. Es mejor que se regrese. Hablamos después. Ni una explicación. Ni un ¿está bien? Ni un lo siento de verdad. Solamente instruções. Como si yo fuera una empregada vieja que les esqueceram no aeroporto. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. Pero otra cosa, más profunda, más antigua, más fuerte, despertó. No lloré. No hice escándalo. No llamé otra vez.
Solo guardé o celular na bolsa, me levanté y devagar, e saída terminal como corazón duro como piedra. Mientras caminaba hacia el banco para sentarme un momento, una lembranza me golpeó. Yo ya había vivido una humillación así, una igualmente silenciosa, igualmente dolorosa. Y esa lembranza, esa semente plantada hace años, sería lo que cambiaría toda mi vida y la de mi familia, porque en aquella noite, en ese aeropuerto frío, eu decidí algo que mi hijo jamás imaginó. Nunca más me verían como un estorbo, nunca más me usarían, nunca más me humillarían, y sin saberlo, Daniel acababa de perder algo que valía más que todos los regalos de Navidad juntos. Cuando salí del aeropuerto, el frío me golpeó en la cara como si quisiera despertarme de un sueño cruel. El viento nocturno arrastraba ese olor a gasolina y pan dulce de los puestos ambulantes. Me senté en una banca de concreto, apoyé la maleta en mis piernas y dejé que el silencio me envolviera. Pero el silencio no siempre es vacío. A veces es memoria. Y de pronto, una imagen del pasado regresó con una claridad tan brutal que sentí un nudo en la garganta. 22 años atrás. Era diciembre también. Daniel tenía 15 años. Era flaco, tímido y caminaba encorvado por cargar la mochila siempre en un hombro. Su padre había muerto hacía 2 años y yo hacía de todo para mantenernos. Limpiaba casas, vendía tamales por las tardes y los fines de semana cosía uniformes escolares. Una noche, después de trabajar doble turno, llegué a casa con las manos ardiendo y un cansancio que me dejaba tonta. Daniel estaba sentado a la mesa, mudo, mirando un folleto de la preparatoria técnica. —¿Qué es eso, hijo? Él tragó saliva. Una prueba de admisión. Cuesta 800 pesos. Yo sabía que él quería estudiar mecánica automotriz. Sabía que era su sueño. Sabía también que ese mes apenas tenía para el gas y el predial. Pero dije, lo haremos, no te preocupes. Y esa misma noche, a medianoche, abrí la lata roja donde guardaba lo que mi marido había dejado. 3 pulseras de plata, un reloj viejo y un anillo con una piedra que ya no brillaba. Vendí todo al día siguiente. Pagamos la inscripción. Daniel pasó la prueba. Se convirtió en el orgullo del barrio. Pero los hijos crecen. Los sacrificios se olvidan. Las prioridades cambian. Él se casó con Laura, mi nuera, y con el tiempo. Algo se rompió. No sé exactamente cuándo. Tal vez cuando se mudaron a la ciudad. Tal vez cuando nació su primer hijo y yo no pude viajar porque no tenía dinero. Tal vez cuando Laura empezó a decir frases como «Tu mamá necesita aprender a no meterse». Es muy sensible, Daniel, no la contradigas porque llora. «Ay, suegra, usted no entiende la vida moderna». No, no era la vida moderna. Era desinterés disfrazado de educación. Regreso al presente. Mientras yo esperaba un taxi, el celular vibró. Un mensaje. Por un segundo pensé que quizá Daniel había recapacitado, que vendrían por mí, que había sido un malentendido. Lo abrí con el corazón latiendo fuerte. Era de Sofía, mi nieta mayor, la única que siempre me escribió por su propia voluntad. Abu, intenté convencer a papá de que te llamara, pero dijo que ya era tarde. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Mis ojos se humedecieron. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Al menos alguien sí pensaba en mí. Le respondí, «Estoy bien, hija, solo un poco cansada». Su respuesta llegó inmediata. «Abu, si pudiera, iría por ti. Te quiero». Apreté el teléfono contra mi pecho. Esas 3 palabras valían más que toda la cena que me negaron. Respiré hondo, pedí un taxi e indiqué al chofer que me llevara al hotel más sencillo que encontrara cercano. No tenía dinero para uno caro. Pero tenía algo más fuerte que el dinero. Decisión. Porque esa noche, mientras miraba el techo del cuarto barato y escuchaba los autos pasar, entendí algo con brutal claridad. Yo había dedicado mi vida entera a un hijo que ya no me veía. Pero había una nieta que aún me veía. Y me veía de verdad. Y entonces,
por primera vez en muchos años, abrí la caja de metal que guardaba al fondo de mi maleta, la caja que nadie en mi familia sabía que existía. Dentro estaban los documentos que mi esposo me dejó antes de morir, con una frase que nunca entendí completamente. No confíes en que todos van a merecer lo que dejé. Confía solo en el que recuerde de dónde venimos. Esa frase sería la clave de todo. La semilla silenciosa plantada hacía años esperando este momento. Dentro de la caja había el testamento original, nunca revelado, la escritura de un terreno que Daniel no recordaba que existía, y un sobre, sellado que mi esposo había escrito para cuando yo estuviera lista. Esa Navidad, yo finalmente estaba lista, porque mi hijo había decidido cenar sin mí. Pero yo decidiría quién heredaría todo lo que construimos. Y Daniel no era más el candidato. Dormí poco esa noche. Las luces del hotel entraban por la ventana como líneas pálidas que dividían la oscuridad en pedazos. A las 6 de la mañana, me senté en la cama, abrí la caja metálica y tomé el sobre sellado que mi esposo había dejado antes de morir. Era un sobre color crema, con mi nombre escrito en tinta azul. La letra de Alberto, firme y redonda como era él. Sencillo, honesto, silencioso. Mis manos temblaron un poco antes de romper el sello. Dentro había una carta, escrita 20 años atrás. La leí despacio, como si cada palabra fuera un susurro del pasado. Lourdes, si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos ya crecieron. Y quiero que recuerdes algo. Ser madre no significa ser sacrificio eterno. Te dejé lo que pude ahorrar en silencio. No es mucho, pero es nuestro. Y no quiero que ninguno de ellos disponga de esto sin que tú lo decidas. La herencia es para quien te cuide como tú cuidaste de todos. Si algún día te sientes sola, humillada o abandonada, abre el folder azul dentro de la caja. Allí está el verdadero valor de todo lo que trabajé. Te amo, Alberto. Me llevé la carta al pecho. Era como si él estuviera sentado a mi lado, sosteniéndome la mano como hacía cuando la vida se volvía demasiado dura. El folder azul estaba debajo de los documentos. Al abrirlo, casi se me detuvo el corazón. Había los contratos de una inversión que no sabía que él tenía, un certificado de participación en una cooperativa privada y una cuenta bancaria que yo nunca había visto. Una cuenta con más dinero del que yo imaginé tener en mi vida. Alberto, mi esposo humilde, que manejó camiones toda su vida, había guardado en silencio un fondo para mí. Un fondo que ninguno de mis hijos sabía que existía. Me quedé mirándolo largo rato. Era suficiente para comprar una casa pequeña, o un terreno, o vivir mis últimos años con dignidad. Pero no era eso lo que sentía que debía hacer. Algo dentro de mí, quizás la parte que nació en ese aeropuerto vacío, me decía que ese dinero tenía un destino diferente. Y ese destino llevaba nombre. Sofía, mi nieta. La única que me escribió preguntando dónde estaba. La única que me abrazaba fuerte cada vez que me veía. La única que nunca me trató como estorbo. Recordé la última vez que la vi. Fue en julio. Yo llevaba un pastel de manzana envuelto en un trapo bordado. Sofía abrió la puerta antes de que su padre apareciera. ¡Abú! Gritó lanzándose a mis brazos. Mi niña, mira lo que te traje. Sus ojos brillaron. Mi favorito. Pero antes de entrar, Laura apareció, con esa voz dulce y falsa que siempre usaba conmigo. ¡Ay, suegra! ¡Qué pena! Pero Sophie tiene clases en 10 minutos. No vaya a distraerla. Sofía bajó la mirada. Yo me quedé allí, sosteniendo el pastel como si sostuviera un pedazo de mi propia dignidad. Laura lo tomó por la punta, apenas tocándolo. Luego lo probamos, gracias. Y cerró la puerta. Lo que Laura no vio fue lo que ocurrió después. Sofía abrió la ventana de su cuarto, miró hacia la calle y me hizo un corazón con las manos. Esa niña valía cada sacrificio, cada lágrima, cada Navidad sola. Con el folder azul todavía en mi regazo, marqué su número.
Abu, ¿estás bien? Sí, hija. ¿Estás en casa? No, me vine a casa de una amiga. No quise estar ahí después de lo que pasó. Su voz se quebró. Te juro que yo no sabía que no iban por ti. Mamá dijo que era mejor así. Me quedé en silencio. No quería que escuchara el dolor que yo sentía. Sophie, ¿puedo verte hoy? Claro, salgo a las 4, te mando la dirección. Colgué. Y por primera vez en mucho tiempo me vi en el espejo del baño del hotel. Mi cabello gris peinado con prisa, mi suéter arrugado, los ojos cansados. No era la mujer rota que ellos dejaron plantada en el aeropuerto. Era una mujer renaciendo. Me lavé la cara, me peiné despacio, acomodé la bufanda que a Sofía le gustaba. Tomé la caja metálica, guardé el folder azul y salí rumbo a verla. Cuando Sofía abrió la puerta, su abrazo me sostuvo de un modo que nadie más sostuvo en años. Abu, qué bueno que viniste. Te preparé chocolate. Sophie, necesito contarte algo. Lo que sea, dímelo. Nos sentamos en la mesa. Saqué la carta de Alberto. Ella la leyó en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Abu, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque no quería que me quisieran por lo que tengo, sino por lo que soy. Sofía tomó mi mano. Yo te quiero por quien eres, no por lo que das. Fue ahí, en esa mesa sencilla, con olor a chocolate caliente y canela, que tomé la decisión que definiría todo. Abrí la caja, saqué el documento más importante y lo puse frente a ella. Esto será tuyo algún día. Sus ojos se agrandaron. Abu, ¿de verdad? De verdad, hija, porque tú sí sabes lo que es familia. Sofía lloró. Yo también. Pero eran lágrimas limpias de esas que sanan, y mientras la abrazaba, entendí el verdadero plot twist de mi vida. No era que mi hijo me hubiera dejado sola en un aeropuerto. La verdadera revelación era otra. La heredera del amor y del legado no era mi sangre, era mi corazón. Y ese corazón tenía nombre. Sofía. Sofía me acompañó hasta la parada del autobús cuando cayó la tarde. El frío nos envolvía, pero yo sentía algo cálido por dentro. Esa sensación extraña de que, aunque mi familia me había fallado, todavía quedaba alguien que sí me veía. Antes de despedirse, Sofía me dijo, Abu, ¿vas a hablar con papá? Respiré hondo. No sé si hablar, pero sí pienso escucharlo. ¿Y si él no cambia? Le acaricié la mejilla. Entonces cambio yo. La abracé fuerte y tomé el autobús de regreso al hotel. Ese fue el primer día, en muchos años, en que no me sentí completamente sola. La llamada a las 9:13 de la noche, mi teléfono vibró. Era Daniel. Por un instante pensé en no contestar, en dejar que sintiera aunque fuera una gota del abandono que él me impuso en el aeropuerto. Pero contesté. Mamá. Su voz sonaba seca, como si estuviera cansado de algo que él mismo causó. ¿Llegaste bien? Sí. Perdón si no pudimos ir por ti y se complicó todo. Me quedé en silencio. Un silencio deliberado, afilado, exacto. Él esperó. Yo también. ¿Dónde estás? Preguntó al fin. Descansando. ¿En casa de quién? En un hotel. Un silencio largo. Después un suspiro. Mamá. Nos sentimos mal. Laura dice que fue todo muy encima. Pero si quieres puedes venir mañana a desayunar. Desayunar. Después de dejarme tirada por horas. Después de una Navidad sin silla para mí. No, hijo. ¿Cómo que no? Lo que tenía que ver, ya lo vi. Él guardó silencio. Yo continué. Vi tu foto en redes. Daniel tragó saliva. Lo oí. Literalmente, lo oí. Mamá, no es como piensas. No, hijo, es exactamente como pienso. Colgó primero él. Y yo quedé mirando el teléfono como quien mira una puerta que se cierra para siempre. El día siguiente, al amanecer, bajé al lobby, pedí un café y una pieza de pan dulce. Mientras comía,
Abrí la caja metálica y volví a leer la carta de Alberto, mi esposo. La herencia es para quien te cuide como tú cuidaste de todos. Esa frase se incrustó en mi pecho como un tatuaje. A las 10 de la mañana recibí otro mensaje. Esta vez de Laura, mi nuera. Siento todo lo que pasó, suegra. Pero usted sabe cómo es la vida con niños. A veces se complica. Se complicó para recogerme, pero no para posar sonrientes alrededor del pavo, no para publicar la foto, no para escribir Navidad perfecta, sin mí. Respondí con una sola frase. No te preocupes, ya entendí. No hubo respuesta. La visita inesperada, a las 11:45 tocaron la puerta del hotel. Me asomé por la mirilla. Era Daniel. Abrí. Él entró sin pedirme permiso, como si todavía tuviera ese derecho. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no viniste a la casa? Porque no fui invitada, Daniel. Claro que sí lo fuiste. Te llamé. Y aún así cenaron sin mí. Él abrió la boca, pero no salió nada. Se sentó al borde de la cama del hotel y se cubrió la cara con las manos. Mamá, yo no quería lastimarte. Ya lo hiciste. Es que Laura dijo que estabas muy sensible últimamente, que era mejor que pasáramos una Navidad tranquila. ¿Tranquila o sin mí? Daniel levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo lo vi dudar. Lo vi confundido. Lo vi pequeño. Mamá, tú no entiendes. No, hijo, tú no entiendes. No entiendes lo que es llegar a un aeropuerto con ilusión y esperar. Esperar hasta que el corazón se gasta. Esperar hasta que las familias se van. Esperar hasta ver una foto que te excluye. Él cerró los ojos como si yo le hubiera dado un golpe. Mamá, te lo juro. Yo pensé en llamarte para que vinieras, pero Laura dijo que sería incómodo, que tú siempre te sientes mal. Reí, irónica. ¿Me siento mal? ¿O ustedes me hacen mal? Él no respondió. El verdadero quiebre. Le señalé la silla del hotel. Siéntate, Daniel. Vamos a hablar como adultos. Él obedeció. Hijo, ¿recuerdas cuando vendí las pulseras de tu papá para pagar tu examen? Asintió. ¿Recuerdas cuando dejé de trabajar un mes para cuidar a tu hijo enfermo porque ustedes no podían? Asintió, más lento. ¿Recuerdas cuando dormía en sillones duros mientras tú y Laura viajaban? Él bajó la cabeza. Mamá, yo siempre pensé que eso era normal. Eres mi mamá. Y tú eres mi hijo, pero eso no te da derecho a tratarme como estorbo. Su respiración se volvió pesada. Él sabía que tenía razón. Lo sabía desde antes de venir. Y aún así no esperaba escucharlo así, con tanta claridad. Me levanté, tomé la caja metálica y la coloqué frente a él. ¿Sabes qué es esto? ¿Documentos del papá? Sí, su testamento. Daniel se puso rígido. ¿Y qué dice? Lo miré a los ojos. Que la herencia no es para quien lleve su apellido, sino para quien cuide de mí. El silencio que siguió fue la primera vez en mi vida que vi a mi hijo temer algo que no podía controlar. No dije más, no levanté la voz, no expliqué nada, solo guardé la caja e indiqué la puerta. Ya puedes irte, Daniel, tengo cosas que hacer. Él se levantó, pálido. Mamá, ¿qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace años, poner mi corazón donde lo cuidan, no donde lo rompen. Daniel dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Vete. Y mi hijo se fue sin decir adiós. Su sombra desapareció por el pasillo del hotel, igual que desapareció de mi mesa de Navidad. Dormí profundamente esa noche, más de lo que esperaba. Tal vez porque por fin había dicho en voz alta lo que llevaba años guardándome. Tal vez porque, después de tanto tiempo, ya no tenía miedo de estar sola. Al despertar hice algo que no hacía desde que mi esposo murió. Abrí las cortinas del hotel, dejé que entrara la luz y respiré hondo. Sentí libertad. Dolorida, sí, pero libre. Me preparé un
café soluble con la pequeña tetera del cuarto y me senté frente a la ventana. Mientras bebía, pensé en Daniel, en cómo salió del cuarto sin mirar atrás. Pero pensé, sobre todo, en Sofía, en cómo ella fue la única que me tendió la mano sin pedir nada a cambio. A las 9 de la mañana recibí un mensaje suyo. «Abu, ¿te gustaría que pasáramos el día juntas?» Sonreí. El corazón ya no dolía igual cuando ella escribía. «Claro, hija, dime dónde nos vemos». El reencuentro con Sofía, nos encontramos en un cafecito pequeño cerca de la universidad donde ella estudiaba diseño gráfico. Al entrar la vi de lejos. Cabello suelto, chamarra beige, ese gesto nervioso de mover el pie cuando espera a alguien que le importa. «Abu». Se levantó corriendo. Me abrazó como si no me hubiera visto en años. Y en ese abrazo entendí algo doloroso. Mi hijo podía haberme fallado, pero la hija de él me estaba salvando. Nos sentamos. Sofía ordenó 2 conchas y chocolate caliente. «Abu, me contaron que papá fue al hotel. ¿Estás bien?» «Estoy bien, hija. Estoy tranquila». «¿Segura? Porque mi mamá está muy enojada. Dice que dramatizas». Solté una carcajada amarga. «No estoy dramatizando, Sophie. Solo estoy recordando quién soy». Ella bajó la voz. «Abu, si necesitas un lugar para quedarte, puedes venir conmigo. Mi roomie se va en enero». «No, hija, no voy a invadir tu vida». «No sería invadir, sería familia». Me quedé callada. Esa palabra, familia. ¿Qué significaba ahora? Sofía me tomó las manos. «Abu, yo sé que papá y mamá no te tratan como mereces, y sé que te duele, pero yo no soy como ellos». La miré. En sus ojos vi lo que no veía en los de Daniel desde hacía décadas. Empatía verdadera. Y entonces entendí que el destino tenía un plan más grande que mi dolor. La semilla del testamento. Después del café, caminamos por un parque cercano. Sofía señaló un kiosco decorado con luces navideñas. «Abu, ¿y si algún día compramos una casita así pequeña, en el campo?» «¿Para qué querrías eso?» «Para ir contigo, para que tengas algo tuyo, donde nadie te deje esperando». Sus palabras me golpearon en el corazón. No eran fantasías de juventud, era una petición sincera. Y sin que ella supiera, estaba describiendo exactamente lo que Alberto había dejado preparado para mí. Saqué la caja metálica de mi bolsa y la puse entre las 2. «Sofía, quiero que veas algo». Abrí la caja. Ella se inclinó con curiosidad. Saqué el folder azul, las escrituras, el certificado bancario, los documentos de la cooperativa. Sofía se quedó muda. Luego me miró, sorprendida. «Abu, ¿todo esto es tuyo?» «Sí». «¿Y mi papá lo sabe?» «No». «¿Por qué?» «Porque no quiero que nadie me quiera por esto». Sofía tocó los papeles como quien toca un tesoro ajeno. «Abu, esto es mucho, muchísimo». «Lo sé, hija». Ella frunció el ceño. «¿Y qué vas a hacer con esto?» Tomé aire, dejé que el viento frío me despeinara un poco y dije la verdad. «Voy a rehacer mi vida, a comprarme un pequeño lugar, a vivir tranquila». Me tomó de las manos. «Abu, yo quiero ayudarte», sonreí. «No, Sophie. Tú tienes tu futuro. Yo solo quiero no depender de quienes me dejaron sola». Ella respiró hondo, como si reuniera valor. «Abu, ¿y yo? ¿Qué soy yo para ti?» «Eres mi nieta Sophie, mi alegría, mi esperanza». Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. Luego dijo algo que me desarmó. «Yo siempre sentí que tú eras más mi mamá que mi propia mamá». Le acaricié la mejilla. «Hija, si supieras cuánto necesitaba oír eso». El inicio del plan. Esa tarde, después de despedirme de Sofía, caminé por el centro con la caja metálica en la bolsa. Una idea empezó a formarse en mi mente, una idea justa, una idea silenciosa, una idea que no venía del rencor, sino de la claridad. Mi esposo me lo había dicho en su carta.
La herencia es para quien te cuide como tú cuidaste de todos. Y ahora yo lo entendía. No era Daniel, no era Laura, no eran mis otros hijos, era Sofía, la única que no me borró de la foto. Decidí buscar un abogado al día siguiente. Quería dejar todo por escrito. Quería que nadie pudiera tocar lo que Alberto había trabajado con sus manos callosas. Y sobre todo, quería que Sofía nunca pasara por lo que yo pasé. La llamada que cambió el rumbo. Esa noche, ya en el hotel, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, ¿la señora Lourdes Almeida? Sí, soy yo. Habla el licenciado Montiel. Soy abogado de sucesiones. Su nieta Sofía me pidió que la llamara. Mi corazón dio un brinco. ¿Sofía? ¿Está bien? Perfectamente. Solo quiere ayudarla a tomar decisiones importantes. Me llevé la mano al pecho. Sofía, mi niña, había dado el primer paso. Del otro lado del teléfono el abogado continuó. Señora, ¿está lista para hablar de su futuro? Miré la caja metálica, la carta de Alberto y el reflejo cansado de mis ojos en la ventana del hotel. Y respondí. Sí, licenciado, creo que por fin estoy lista. A la mañana siguiente me desperté con una serenidad extraña, como si la noche hubiera limpiado algo dentro de mí. La cita con el abogado era a las 11, pero desde las 8 yo ya estaba lista. Ropa simple, cabello recogido, la caja metálica bien guardada dentro de mi bolsa. Cuando salí del hotel, el aire frío me golpeó el rostro. Era uno de esos días en los que el viento te obliga a mantener la cabeza erguida. Un buen día para comenzar algo nuevo. El despacho del licenciado Montiel. El edificio era elegante, pero discreto. Paredes de madera oscura, un aroma tenue, a papel viejo y café caro. La secretaria me ofreció asiento. A los pocos minutos salió un hombre delgado, de lentes y sonrisa amable. ¿Señora Lourdes Almeida? Sí, licenciado. Pase, por favor. Su nieta me habló muy bien de usted. Entré a la oficina. El lugar imponía respeto, pero también daba una sensación cálida de refugio. Me senté frente a él, coloqué la caja metálica sobre la mesa y la abrí con cuidado. El abogado observó cada documento con la precisión de un cirujano. Asentía en silencio, tomaba notas, ajustaba los lentes. Después de unos minutos dijo: Señora, lo que su esposo dejó es considerable, y usted lo ha protegido muy bien. No lo hice por dinero, licenciado. Lo hice por miedo. ¿Miedo de qué? Suspiré. De que mis hijos lo vieran y cambiaran. Él levantó una ceja. ¿Cambiar? ¿Cómo? De corazón. El abogado no preguntó más, quizá porque ya había escuchado cientos de historias parecidas. ¿Y qué desea hacer con la herencia? No dudé. Quiero poner todo a nombre de Sofía, absolutamente todo, pero de manera que nadie pueda quitárselo. El abogado entrelazó los dedos. Podemos hacerlo, pero quiero que esté segura. Una vez firmado, no habrá vuelta atrás. Licenciado, he esperado toda una vida para avanzar. No pienso retroceder. Él sonrió. Entonces, empecemos. Durante casi 2 horas revisamos opciones: fideicomisos, cláusulas de protección, restricciones de terceros, testamento vital. Cada palabra que yo firmaba era un ladrillo más en la muralla que construiría alrededor de Sofía. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi propia historia. Antes de irme, el licenciado me miró con seriedad. Su nieta la quiere mucho, eso no se finge. Lo sé, por eso quiero asegurarme de que nunca le falte nada. Salí del despacho sintiéndome 10 años más joven. La llamada de Laura. No pasaron ni 2 horas cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Laura. Respiré profundo antes de contestar. ¿Bueno? Señora, ¿podemos hablar? Dime. Daniel está preocupado. Dice que usted está distante, que no contesta. No tengo nada que decirles. No sea así, suegra.
Lo del aeropuerto fue un malentendido. Un malentendido que ustedes fotografiaron y celebraron. Ella se quedó callada. Entonces dijo algo que reveló todo. Sofía está muy rara. No quiere decirnos nada. ¿Usted sabe qué trama? Sonreí para mí misma. Nada malo, Laura. Solo está aprendiendo a no repetir sus patrones. Hubo un silencio incómodo. Luego un tono más frío. Mire, señora, Daniel quiere que regrese, que pasemos el año nuevo juntos. No voy a regresar. ¿Por qué? Porque ya vi cómo se ve una mesa sin mí. Suegra, no, exagere. Laura. Mi voz salió firme, casi cortante. Se acabó. Colgué. Fue la primera vez en mi vida que colgué a alguien sin sentir culpa. El nuevo hogar. Esa tarde, con la ayuda de Sofía, fui a ver una cabaña en las afueras de la ciudad. No era grande, pero tenía lo que yo siempre había querido. Un jardín, una cocina con ventana, una chimenea que necesitaba reparación y un silencio que abrazaba. Cuando entré, sentí una punzada en el pecho. No de tristeza, de alivio. Sofía me miró con los ojos brillando. Abu, ¿te gusta? Me encanta. ¿Quieres quedarte aquí? Sonreí. Quiero empezar aquí. La dueña, una señora amable, nos explicó que la cabaña llevaba vacía años. Nadie la quería porque estaba vieja, porque necesitaba arreglos, porque el ruido del tren pasaba cerca. Para mí era perfecta. Yo también había sido la que nadie quería. Vieja, con fallas, con historia. La cabaña y yo nos entendíamos. Le di el depósito ahí mismo. Sofía me abrazó emocionada. Abu, vas a ser muy feliz aquí. Sí, hija, y quiero que tú vengas siempre. Siempre vendré. El mensaje que lo cambió todo. Esa noche, mientras ordenaba mis pocas cosas en la cabaña, el teléfono vibró. Era Daniel. Un mensaje largo, desesperado, lleno de contradicciones. Mamá, no entiendo qué te pasa. Sofía está seca con nosotros. Dice que tú estás cambiando tu vida sin decirnos nada. Laura insiste en que te busque. No hagas locuras. Volvamos a hablar. No tomes decisiones apresuradas. Releí la última frase. No tomes decisiones apresuradas. Sonreí con ironía. 30 años de abandono emocional no son una decisión apresurada, pero ignorarlo ahora sí sería una locura. Le respondí solo esto. Hijo, por primera vez en mi vida, estoy tomando decisiones pensando en mí. Daniel volvió a escribir. ¿Qué estás haciendo? Y entonces, por primera vez, le dije la verdad sin decirla. Estoy protegiendo a quien sí estuvo. No escribí más. Apagué el teléfono. Encendí la pequeña lámpara de la cabaña. Me senté en la vieja mecedora. La madera crujió bajo mi peso, pero me sostuvo. Como la vida. Como Sofía. Por fin. Tenía un hogar. Por fin. Tenía paz. Los primeros días en la cabaña fueron un bálsamo. El viento entre los árboles, el olor a madera vieja, el canto lejano del tren. Todo me recordaba que la soledad no siempre es abandono. A veces es libertad. Sofía venía todas las tardes después de la escuela. Reíamos, cocinábamos juntas, arreglábamos la chimenea. Ella empezó a llamar la cabaña. El refugio de las dos. Yo solo asentía, sintiendo que el mundo se me acomodaba por fin. Pero la paz nunca dura mucho cuando la verdad empieza a salir a la luz. La primera grieta en la fachada. Un miércoles al mediodía, mientras regaba las plantas del pequeño jardín, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Era Daniel. No contesté. Luego Laura. Tampoco contesté. A los pocos minutos llegó un mensaje de Daniel, casi agresivo. Mamá, necesito saber si tú retiraste dinero de la cuenta conjunta. La cuenta conjunta. Una cuenta que Alberto y yo abrimos hace décadas. Una que jamás usé, porque siempre pensé que era para emergencias. Y no, yo no había tocado un solo centavo. Entonces entendí. Él la había estado usando sin preguntarme. Y ahora, que el banco bloqueó el acceso, se estaba desesperando. Justo como el licenciado Montiel me explicó.
Señora, al transferir los fondos al fideicomiso de su nieta, cualquier intento de acceder sin consentimiento generará alerta automática. Me senté en la orilla del jardín, respiré hondo y escribí. No retiré nada. Esa cuenta ya no está disponible. Daniel respondió en segundos. ¿Cómo que no está disponible, mamá? Deja de hacer tonterías. Ese dinero es de la familia. Mi pulso se mantuvo firme mientras contestaba. Ese dinero era de tu padre y era para mí. Hubo 5 minutos de silencio. Luego otro mensaje. Mamá, ¿qué hiciste? No contesté. No porque quisiera provocarlo, sino porque por primera vez entendí que no tenía que dar explicaciones. Laura entra al juego. A las 6 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una videollamada de Laura. Respiré profundo y acepté. Ella apareció en la pantalla con el ceño fruncido. Señora, ¿puedo saber qué está pasando? No lo sé. Tú dime. Daniel está muy alterado. Dice que el banco lo llamó, que la cuenta está congelada. Qué lástima. ¿Usted lo hizo? Estoy protegiendo lo que me pertenece. Sus ojos cambiaron. Pasaron de víctima preocupada a calculadora en segundos. Señora, no tiene que ponerse así. Somos familia. Familia. Laura, ni siquiera fuiste capaz de invitarme a la cena de Navidad de este año. Ella apretó la mandíbula. Entonces, con esa voz dulce y venenosa, dijo: Mire, si usted quiere que Sofía siga teniendo comodidades, clases, viajes, necesitamos estabilidad económica. Ahí estaba. La verdadera razón no era Daniel, no era la familia, era el dinero. Laura, dije despacio, yo ya sé quién merece estabilidad y quién no. Ella entrecerró los ojos. ¿Sofía habló con usted? Está rara, esquiva. ¿Le está metiendo ideas? Sofía piensa por sí misma. Para su edad, piensa mejor que ustedes dos. Laura perdió por completo la máscara. Señora, no empiece con juegos. Queremos saber exactamente qué hizo con el dinero. Y entonces dije la frase que la desarmó. Eso no es asunto de ustedes. Colgué. Pero esta vez no temblé. La visita inesperada. 2 días después, cuando el sol comenzaba a bajar entre los pinos, escuché un coche acercarse. No esperaba a Sofía. Ella siempre me avisaba antes. Cuando salí a la puerta, encontré a Daniel bajando del auto, con el rostro tenso y cansado. Lo reconocí, no como el hombre que me dejó plantada en un aeropuerto, sino como el niño que alguna vez lloró en mis brazos cuando tenía fiebre. Por un momento mi corazón quiso ablandarse, pero la memoria es sabia. Mamá, ¿podemos hablar? Si vienes en paz, sí. ¿Puedo pasar? Prefiero hablar aquí. Daniel tragó saliva, miró la cabaña, el jardín, mis macetas. Así que, ¿estás viviendo aquí? Sí. ¿Y por qué no regresaste a casa? Porque no tengo casa contigo. Se quedó callado. Luego dijo: Mamá, necesito saber qué hiciste con el dinero de papá. ¿Lo cuidé, como él me pidió? ¿Está todavía disponible? Para mí, sí. ¿Y para nosotros? Ahí estaba, lo que realmente importaba. No, le respondí. Para ustedes ya no. Daniel dio un paso hacia atrás como si yo le hubiera pegado. Mamá, ¿por qué? Somos tus hijos. Porque ustedes me dejaron sola en un aeropuerto. Porque me borraron de sus vidas. Porque me trataron como un estorbo. ¿Fue un error, mamá? No, hijo. Fue una revelación. Daniel respiró hondo, nervioso. Entonces, ¿quién tiene ese dinero? La persona que sí me buscó. La que sí lloró cuando vio lo que ustedes hicieron. ¿Sofía? No confirmé, pero tampoco negué. Daniel se quedó en silencio largo rato. Luego dijo, casi en un susurro: Laura me va a matar. Y por primera vez supe que él no estaba preocupado por mí, ni por la familia, ni por la vergüenza.
Estaba preocupado por Laura, por su matrimonio, por su comodidad, y eso confirmó que yo había tomado la decisión correcta. El anuncio que cambió el aire. Antes de irse, Daniel dijo: «Mamá, ¿de verdad ya no nos necesitas?» «Hijo, yo los necesitaba hace mucho. Ahora solo me tengo a mí». Él bajó la cabeza. «¿Te puedo ver otro día? Cuando vengas sin exigir, cuando vengas a verme a mí, no a mi dinero». Daniel no respondió. Subió al coche y se fue, dejando un rastro de polvo en el camino. Me quedé allí, de pie, viendo cómo el auto se hacía pequeño entre los árboles. No lloré, porque algo dentro de mí se había acomodado de forma definitiva. Por primera vez en muchos años, yo estaba decidiendo quién entraba en mi vida y quién no. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos, y cuando la calma es tan profunda, uno sabe que en cualquier momento llega la tormenta. Llegó un domingo. Yo estaba preparando café de olla cuando escuché un auto frenando brusco afuera. No era el de Sofía. Ese sonaba suave, dulce, como ella. Este sonó como si alguien quisiera arrancar la tierra. Salí. Laura bajó del coche, prácticamente temblando de furia. Traía lentes oscuros, pero supe que los tenía solo para esconder los ojos llorosos. «Necesitamos hablar». «Yo no necesito nada de ti», respondí, cruzando los brazos. «Pues yo sí». Empujó la puerta y entró sin permiso. La cabaña se sintió pequeña, como si su presencia ensuciara el aire. El estallido. «¿Qué demonios hiciste con el dinero?» «Te lo dije por videollamada. Lo protegí». ¿Protegido para quién, ¿Para esa niña manipulable que ahora cree que puede cuestionarnos? La sangre me hirvió. «A Sofía no la menciones así. Usted la está usando, la está poniendo en nuestra contra». «Yo no necesito poner a nadie en contra. Ustedes lo hicieron solos». Laura dio un golpe en la mesa. «Ese dinero es de la familia. Ese dinero era de mi esposo, y él decidió que fuera para lo que yo eligiera». «¿Y elegiste dárselo todo a una adolescente?» Silencio. No se lo había dicho con palabras, pero ella ya sabía. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que esa niña te traería problemas. Esa niña es la única persona en esa casa que me dio amor. Sofía es una malagradecida». En ese instante algo dentro de mí se quebró, no de tristeza, sino de indignación pura. «No vuelvas a hablar de mi nieta así». «Nos dejaste sin nada», gritó, con la voz quebrada. «Daniel no sabe qué hacer. Yo tampoco». Ese es el problema, Laura. Durante años viviste esperando que los demás hicieran todo por ti. ¿Crees que porque eres vieja puedes jugar con nosotros? Respiré hondo. No estoy jugando, estoy sobreviviendo. Daniel aparece justo en ese momento. Escuché otro auto estacionarse. Era Daniel. Entró apresurado, mirando a todos lados, nervioso, avergonzado, cansado. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Tu esposa vino a gritarme?» «Pues claro, mamá, nos dejaste sin acceso a la cuenta». «Daniel, esa cuenta nunca fue tuya». «Pero papá la abrió para la familia». «No, la abrió para mí, y tú la usaste a escondidas». Daniel bajó la mirada. «Yo estaba pasando por dificultades. ¿Y por qué no me pediste ayuda?» «Porque, mamá, tú siempre juzgas». «No, hijo, yo siempre estuve. Esa es la diferencia». La verdad final. Me senté en la mesa y saqué la carpeta azul. La coloqué frente a los dos. Laura la miró como si fuera dinamita. «Aquí está el testamento de tu padre». Daniel se tensó. «¿Testamento?» «Sí, tu padre dejó algo para mí, mucho más de lo que imaginan». Laura dio un paso adelante. «Lo queremos ver». «No». «Es nuestro derecho». «No tienen ningún derecho, Laura, ninguno». Abrí el documento lentamente. «Tu papá escribió esto hace 20 años. Dijo,
que la herencia sería para quien cuidara de mí, como yo cuidé de ustedes. Daniel levantó la vista, confundido, herido. ¿Y quién te cuidó, mamá? Miré a Laura por un segundo, luego a Daniel. Nadie. El silencio se hizo pesado. Entonces continué. Por eso la herencia completa pasará a manos de Sofía. Laura se llevó las manos a la cabeza. No puedes hacer eso, no es justo. Justo es lo que nunca hicieron conmigo. Daniel, dile algo, haz algo. Daniel respiró hondo, temblando. Laura, yo creo que mamá está en su derecho. Ella se volteó hacia él, horrorizada. ¿Qué? Tú y yo deberíamos haberla tratado mejor. Laura se paralizó, y por primera vez, Daniel lloró. Como ese niño que alguna vez sostuve cuando le rompieron su juguete favorito. Mamá, perdón. Daniel, la vida nos dio muchas oportunidades para ser una familia. Ustedes las desperdiciaron. Intentó acercarse para abrazarme, pero levanté la mano. No ahora. Entonces, ¿cuándo? Cuando aprendas que una madre no es un mueble, ni un taxi, ni una criada, ni un adorno para las fotos familiares. Laura lo jaló del brazo. Vámonos. Con esta mujer ya no hay nada que hacer. Daniel dudó. Me miró una última vez. ¿Puedo verte otro día? Cuando vengas a verme a mí, no a mis cuentas. Asintió lentamente. Salieron. La puerta se cerró, y el silencio volvió a abrazar la cabaña. Sofía llega. Una hora después, escuché pasos suaves en el porche. Era Sofía. Abu, ¿estás bien? Sí, hija, tu papá vino. Y por primera vez lo escuché decir perdón. Sofía me abrazó con esa ternura que solo tienen las almas limpias. Abu, ¿te arrepientes de haberme elegido a mí? Le tomé el rostro entre las manos. Sophie, tú no fuiste mi elección, fuiste mi bendición. Ella lloró, yo también. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de cierre, de justicia, de renacimiento, la última revelación. Mientras ella limpiaba sus mejillas, le entregué una llave pequeña. ¿Qué es esto, Abu? La llave de esta cabaña. Algún día será tuya. ¿De verdad? Sí, porque tú sí supiste quererme cuando todos los demás se olvidaron. Sofía me abrazó más fuerte. Abu, yo siempre voy a estar contigo. Lo sé, hija, y yo siempre estaré contigo. Afuera el viento movió los árboles suavemente, como si la vida misma estuviera aprobando lo que habíamos decidido. Me senté en mi mecedora. Sofía preparó chocolate caliente. La chimenea chisporroteó, y por primera vez en muchos años pensé, ahora sí, estoy en casa.